La ONG Human Rights Watch señaló al Congreso y al gobierno de Perú de debilitar la lucha contra el crimen organizado. En su más reciente reporte, denominado Legislar para la Impunidad, la organización dice que se ha debilitado el Estado de Derecho y que hay un aumento en la criminalidad. Para analizar este panorama, conectamos con Juanita Gobertus. Ella es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole cuál es la situación del crimen organizado actualmente en Perú. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Es una situación francamente muy preocupante. Entre 2018 y 2024, la tasa de homicidios en Perú creció en un 137%. Si bien no está hoy dentro de la tasa más alta en general en comparación con otros países de América Latina, lo que sí nos muestra la tendencia entre 2023 y 2024 es el mayor porcentaje de incremento, con un incremento del 75%, lo que lo pone como la peor tendencia negativa en América Latina. Han crecido a su vez las extorsiones, la minería ilegal, en un país en donde el Congreso, de la mano de la presidencia de la presidenta Dina Boluarte, han tomado medidas activas desde el Congreso para debilitar las pocas herramientas que tiene el Estado peruano de lucha contra la criminalidad organizada. Bueno, yo justamente le pregunto entonces por el gobierno de Dina Boluarte. Centrémonos en el análisis que hacen ustedes de su gestión. Bueno, está relacionado con el Congreso por una razón, y es que es el Congreso el que ha tomado medidas como acortar la prescripción penal, debilitar el mecanismo de extinción de dominio, restringir la definición de crimen organizado, permitir que mineros ilegales asociados a la criminalidad organizada sigan actuando de manera ilegal. Y el gobierno de Boluarte no ha vetado la mayoría de estas leyes, y sobre todo en aquellos pocos casos en los que lo ha vetado, no ha tomado luego medidas para poder fortalecer la capacidad de lucha contra el crimen organizado. Muy por el contrario, ha permitido que el Congreso tome medidas para cooptar el Poder Judicial, para cooptar al Ministerio Público, la Fiscalía que ejerce la acción penal, insisto, no solamente generando un impacto en restricción a la separación de poderes, sino además debilitando la capacidad misma del gobierno y del Estado peruano de poder ponerle freno a estas organizaciones criminales. Bueno, voy a que nos centremos en algo que dice el texto que usted acaba de mencionar, y es que tanto el legislativo como el ejecutivo están intentando controlar instituciones como el Ministerio Público, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo. Si hablamos de esas instituciones en estos momentos, ¿cuál es la situación? ¿Hay algún tipo de persecución según lo que ustedes han podido analizar? Sí, Perú es un país que en comparación con la región ha tenido un ministerio público absolutamente independiente. Probablemente ningún país como Perú ha logrado perseguir penalmente presidentes y expresidentes, ha logrado avances significativos en investigaciones por corrupción al más alto nivel político. Hoy es claro que en una alianza entre el Congreso y la presidencia de la presidenta Dina Boluarte hay una alianza para tratar de cooptar el Poder Judicial. Controlaron primero la Defensoría del Pueblo, designando una persona que no tiene ningún conocimiento en derechos humanos. A través de esa designación, controlaron la composición de la Junta Nacional de Justicia, que se encarga de escoger todos los jueces a lo largo y ancho de la República, que ya venía de sufrir los ataques del Congreso, que había tratado de sacar a varios de sus miembros. Una vez termina su periodo, cambian esa composición de la Junta Nacional de Justicia, y ahora desde ahí, de la Junta Nacional de Justicia, están atacando al actual fiscal general de la Nación para destituirla en medio de su periodo en ejercicio. ¿Por qué? Porque varias de estas instituciones están hoy resistiendo y son el último bastión de defensa de la separación de poderes en Perú. Si hablamos del legislativo, que ya usted lo ha mencionado varias veces, tenemos que tener en cuenta que la mitad de los integrantes están siendo investigados o por corrupción o por otros delitos. ¿Qué tan legítimo es el legislativo a los ojos del pueblo peruano con este tipo de antecedente? Muy poco legítimo. El Congreso peruano, y hay que decir, la presidencia peruana, tienen hoy de los peores indicadores de favorabilidad en comparación con toda la región. Es un Congreso cuyo presidente ha sido designado y está en investigación por vínculos con la criminalidad organizada, particularmente asociada a la minería ilegal de oro, que es hoy en Perú la principal fuente de lavado de activos, porque la mayoría de la minería de oro es minería ilegal en el caso del Perú. Así que, por supuesto, muy poco legítimo, pero sobre todo, y donde yo creo que el informe avanza, es en mostrar que más allá de estas investigaciones,
el Congreso habla a través de sus decisiones y cada una de las decisiones que ha tomado el Congreso en los últimos 2 años dan un paso adicional en quitarle herramientas al Estado peruano para poder desmantelar estas redes de crimen organizado. ¿Qué está pasando entonces con el Estado de Derecho según las investigaciones y lo que ustedes han podido encontrar? Bueno, insisto, Perú se enfrenta a distintos fenómenos. Por un lado, una presidenta que luego del intento de golpe del expresidente Castillo, ella había anunciado que no se iba a quedar en el poder, que iba a convocar elecciones, viola esa promesa, toma la decisión de seguir en el poder y para mantenerse en el poder, para afianzarse en el poder, hace claramente un arreglo con el Congreso de permitirles que sigan adelante con este tipo de regulaciones, muchas de las cuales favorecen a los mismos miembros del Congreso. Para dar un ejemplo, una de las normas en las que cambiaron el procedimiento penal favoreció directamente al presidente del Congreso para poder cerrar una causa en su contra, medidas concretas que han permitido el avance y la legalización de procesos de deforestación o que han extendido una y otra vez los límites de tiempo de formalización de los mineros artesanales que en realidad en la práctica, y nos lo decían en el trabajo de campo que hicimos en Puerto Maldonado, por ejemplo, fiscales a nivel local que decían lo que han hecho con esos procesos es impedirnos tratar de ponerle freno a la deforestación en la Amazonía peruana. Entonces creo de manera pues muy clara una decisión desde el gobierno de conectar con el Congreso en estas medidas. ¿Qué alternativas le quedan a aquellos que hacen parte de esas instituciones de las que estábamos hablando anteriormente, como el Ministerio Público, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, para garantizar que puedan cumplir con su trabajo de manera independiente y sin que haya persecución? Es decir, ¿a qué ente o a dónde pueden acudir ellos para ofrecer estas garantías y para que se les ofrezcan las garantías a ellos? Bueno, Perú se enfrenta a elecciones el próximo año. En muchas de las reuniones que hemos tenido es evidente que hay un sentimiento de que ya es un gobierno y un Congreso que está llegando a su final. Una parte muy importante de tratar de sostener unos mínimos esenciales de la democracia y del Estado de Derecho peruano es que la ciudadanía entienda y se movilice a favor de poder reconocer que todas estas discusiones que a veces suenan muy abstractas sobre el Estado de Derecho, sobre la separación de poderes, sobre la independencia judicial, sí tienen un impacto en el día a día de los peruanos y peruanas que están sufriendo la extorsión, que están sufriendo los homicidios y que entre las distintas preocupaciones ese surge como el de mayor preocupación entre la población peruana y que puedan ver que se requiere una movilización pacífica y democrática para buscar un cambio de estructuras políticas que permitan realmente defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Y por último, yo le pregunto sobre la situación social. Usted ya lo estaba mencionando, pero para que profundicemos, es decir, ¿a qué se está enfrentando actualmente el pueblo peruano con esta situación, con el Ejecutivo, con el Congreso? Y si tenemos en cuenta también no solo las zonas urbanas, sino también en la ruralidad. Bueno, esto que discutíamos afecta mucho más a la ruralidad. Si uno mira, por ejemplo, los indicadores de pobreza que en Perú venían reduciéndose de manera sostenida, que llegan más o menos hasta 2020 con una reducción, empiezan luego con la pandemia a subir y vuelven a una proporción muy alta, el 30% de la población peruana en situación de pobreza. Bueno, esa situación es aún más grave en la ruralidad, que se enfrenta a un 40% de pobreza versus un 20% de pobreza en las zonas urbanas. Esa marginalidad, que además responde en parte a que Perú es de América Latina el segundo país con menor gasto social, seguido únicamente siguiendo a Bolivia como el país que menos invierte en gasto social, que muestra dónde hay una falencia del Estado peruano para poder realmente tratar de darle a la ciudadanía peruana un mínimo básico para poder satisfacer sus derechos. En ese escenario, hoy están ante este crecimiento de la criminalidad organizada, con un Estado que no solamente no toma las medidas, sino que permite y legisla a favor del crimen organizado, y ahora en un escenario muy grave con la reciente aprobación de esta llamada ley APSI, que lo que hace es restringir los tipos de recursos que pueden fluir hacia las organizaciones de sociedad civil a nivel local, hacia el periodismo investigativo, que son también a su vez los ojos en el terreno para poder denunciar este tipo de violaciones, para poder denunciar la corrupción. Con lo cual hay un intento desde el Congreso y desde el gobierno de además debilitar a la sociedad civil, que insisto, han sido los ojos sobre el terreno de poder denunciar
evitar este tipo de relación entre el crimen organizado y la corrupción del Estado. Pues Juanita Gobertus, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. A ustedes gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Pausa corta y volvemos.